Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Hay una historia que no sale en los libros de texto, en el mejor de los casos aparece contada como una anécdota a pie de página. Es solo un asterisco en eso que se llama historia universal de la humanidad, pero hay revoluciones que calan como la lluvia fina. Sus gotas, casi imperceptibles, atraviesan la piel y cuando queremos darnos cuenta ya forman parte de nuestros huesos y ni siquiera le hemos dado importancia. Por ejemplo, ¿ustedes se han preguntado qué historia hay detrás de un frigorífico, de un desodorante, de un bañador, de una guía de viajes? Esas pequeñas cosas cuentan más sobre nuestra sociedad que a veces un tratado internacional. Y ese es nuestro plan este verano. Todos los martes vamos a contarles la gran crónica de las pequeñas cosas con la ayuda de Nuria Rodríguez, que es profesora de Historia en la Complutense. Hola Nuria, buenos días. Buenos días, Astre. ¿Por dónde vamos a empezar en esta historia de las pequeñas cosas? Hoy, ¿en qué fijamos la mirada? Pues en un objeto cualquiera, muy cotidiano, en un semáforo. Un semáforo que tenemos tan interiorizado su funcionamiento que hasta los niños pequeños saben perfectamente que cuando el semáforo se ilumina en rojo tienen que pararse, que cuando se pone en verde ahora sí pueden cruzar. Pero no siempre han estado en las calles, no siempre han estado ahí. De hecho, su aparición en las ciudades fue toda una revolución hace algo más de un siglo. Vamos a empezar por ahí, si te parece, por el origen. ¿En qué momento entran los semáforos en la historia de las ciudades? Pues a mediados del siglo XIX, en Londres se instalaron, fue casi un experimento, no tuvo éxito y no fue permanente, pero se instaló una señal luminosa a base de gas para controlar el tráfico en Westminster, en el centro de la ciudad. Pero el primer semáforo moderno, tal y como los conocemos hoy en día, se instaló en los Estados Unidos, en la ciudad de Cleveland, en 1914. A España llegaron, no con mucho retraso, un poquito después, a mediados de los años 20. Ahora iré a eso, pero entonces, la primera vez que pusieron en Westminster una luz para regular el tráfico, la cosa dices que fue mal, no fue bien. Sí, además no eran semáforos que se alimentaban de electricidad como los de hoy, era a base de gas. Y bueno, es verdad que Londres era en esos momentos la gran metrópoli mundial, la capital del mundo, y ya tenía un poco de tráfico en el centro, un poco de embotellamiento, pero eran sobre todo pues peatones y carros y coches tirados por caballos. Esto va a ser un poco el espíritu de esta sección. Lo que les proponemos es que viajemos a esas ciudades en las que esto que ahora mismo, como decía Nuria, tenemos tan interiorizado, un semáforo en la calle, pues es lo más normal. ¿En qué momento llegaron y qué shock produjo, qué cambio produjo en la población? Decías del caso de España. Aquí en España, ¿dónde y cuándo se puso el primer semáforo de nuestro país? El primer semáforo en España se colocó muy cerquita de donde estamos ahora mismo, en el cruce de las calles Alcalá con la calle Gran Vía, en el año 1926, que ya existía la SER, ya existía esta emisora. Llegó antes la radio que el semáforo. Llegó antes la radio, pero por poquito. Fueron dos elementos de modernidad muy importantes para la ciudad y para España. La capital se estaba modernizando verdaderamente en esos años. Tenía unos 20.000 automóviles matriculados, muchísimos peatones. La capital se acercaba ya al 1.000.000 de habitantes y sobre todo lo que había era muchos atropellos. La prensa hablaba de plaga de atropellos y creaban pues una gran alarma social. Y esto fue un elemento que contribuyó a que se instalaran los semáforos. Esto que están escuchando es la primera película sonora del cine español, se titula El misterio de la Puerta del Sol, y aquí lo que cuentan un poco, lo que se puede escuchar, Nuria, es el caos precisamente del tráfico, esto que nos estabas contando. Sí, viendo estas escenas de la primera película española sonora, te puedes hacer idea del caos circulatorio en Madrid. Sucedía un poco como hoy día, que hay una multiplicación de vehículos, de distintos vehículos, sí. Crece el tráfico peatonal y se forma pues un caos circulatorio que hubo que solucionar con distintas medidas, y una de las principales fue instalar semáforos. ¿Y ese semáforo era tal como lo conocemos ahora? Es decir, ¿cómo eran los primeros semáforos? Pues ni siquiera se llamaban semáforos. La gente no se refería a ellos como semáforos, aunque la palabra existía. Se utilizaba sobre todo para el tráfico marítimo, para la regulación luminosa también del tráfico marítimo. Se le llamó farolas luminosas o señales luminosas para regular la circulación, un poco como en inglés, traffic lights, simplemente.
Y además cada ciudad tenía un modelo único, no había un modelo estandarizado o similar dentro de un país, no, cada ciudad tenía su modelo único. El que se instaló en Cleveland, el primero al que hacía referencia, tenía solo 2 colores, verde y rojo. Claro. Pero el que llega a España es ya el modelo que ha llegado a ser casi universal, el de los 3 colores, luz verde, luz ámbar, luz roja. Sí. ¿Qué pasó el primer día con el primer semáforo aquí en España? Pues lo que sucedió es que hubo casi una representación teatral. Aquello fue un show, digamos... Irían todas las autoridades, imagino, ¿no? Las autoridades municipales, por supuesto, recorrieron el circuito donde se había instalado los primeros semáforos, pero sobre todo acudieron pues cientos de madrileños. ¿Por qué? Pues porque la prensa había anunciado la hora en la que empezarían a funcionar los semáforos. Y los castizos y los madrileños, que están siempre dispuestos a pasar un buen rato, tienen buen humor. Hombre, imagínate, la primera vez que vas a ver un semáforo en tiempo real. Claro, se apostaron en las aceras, llenaron las aceras y aquello fue un jolgorio. Los comentarios, los chistes, los gritos a los pobres peatones que se atrevían o vacilaban a cruzar la calzada, los automovilistas que se equivocaban cuando veían la luz ámbar y, por supuesto, las mayores chanzas cuando el guardia que estaba apostado junto a los semáforos, el guardia municipal de la circulación, se equivocaba o se liaba. Aquello desató todo tipo pues, de risas, de comentarios, bueno... Claro, porque la gente no sabía cómo funcionaba el semáforo. Era un código nuevo y había que enseñárselo a la gente. La gente tenía que interiorizarlo. Podemos decir que en estos años, en los años 20, empieza la educación vial, que hoy pues está presente casi desde que nacemos, está en las escuelas, en los medios de comunicación. Se utilizó a la prensa, por ejemplo, y se difundieron pues qué eran esos colores y qué había que hacer cuando aparecían esos colores, porque bueno, era un código nuevo y había que aprenderlo. Y la gente le costó un poquito, la verdad. No solo en los años 20, vamos a recordar este pasaje de La ciudad no es para mí. Oiga, señor guardia, ¿y los de mi pueblo cuándo pasamos, fue? Cuando esté verde. ¿Verde? Y eso, que aquí ya habían pasado los años y la gente ya estaba familiarizada con los semáforos, pero claro, había mucha diferencia entre la vida rural y la vida urbana, ¿no? Muchísima, e incluso en las ciudades costó bastante trabajo lo que podríamos denominar domesticar a los peatones. En realidad la categoría de peatón, la figura del peatón, es algo nuevo, se crea en los años 20 cuando aparecen los automóviles. Es que antes el peatón era un cartero rural. Claro. Entonces se crea esta nueva figura, sobre todo por la llegada de los automóviles, y bueno, hay que adiestrarles, hay que decirles que ya no pueden caminar por donde quieran, como quieran, cruzar las calles, pues como hizo Paco Martínez Soria en la película, así libremente. Eso se acabó. Irán viendo que en nuestras historias concretas, que cada semana nos va a traer Nuria Rodríguez, esta sección la va a ir cerrando Franco Battiato, que no tiene nada que ver con las historias que les vamos a contar, pero tiene mucho que ver con que a Nuria le chifla Battiato. Y como aquí somos muy de Franco Battiato, pues nos vamos a ir cada semana con él, si te parece. Me encanta, porque además en esta canción habla del tráfico y de cuánto le molestan los semáforos. La semana que viene, otro cacharro, otro trasto. Otro cacharro, pero no lo avisamos, ¿no? Lo mantenemos en secreto, que sea secreto. Adiós, Nuria, buena semana. Muchas gracias, Astre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.